Alquileres, todo un tema y de mucha preocupación y con novedades en los últimos días porque a partir de julio comienza a regir un nuevo índice para la actualización de los alquileres. Para entender un poco más lo que está ocurriendo en este sector, agradecemos la atención de un martillero local, propietario de un inmobiliario. Está en línea Roberto Mandrino. Roberto, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, hay una gran preocupación y son los alquileres en general, los alquileres disponibles, los precios, las actualizaciones. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con el sistema de alquileres que preocupan a la gente, pero puntualmente y desde ayer que comenzó este nuevo mes, comienza a regir este nuevo índice de actualización. Contanos en qué consiste. Bueno, mira, yo parto siempre del comienzo de la historia, y la problemática es la problemática de vivienda, claro. Es decir, en nuestro país de larga data. Es decir, los alquileres son el desencadenante de una situación que se agrava con el paso de los años, porque cada vez hay más cantidad de gente que necesita recurrir a la vivienda alquilada por no tener acceso a la vivienda propia. Claro. ¿Esto qué hace? Que justamente exista una demanda muy importante. Y esa demanda, en muchos casos, está en manos de personas que no tienen el mejor poder adquisitivo, que también se ha venido deteriorando durante los últimos años. Es decir, es un combo, y en el combo hay que entender la problemática. Entonces, ¿la problemática cuál es? Está repartida para ambos lados. Primeramente, el propietario hoy tiene una inversión importante y la renta, en términos históricos, es la más baja de los últimos 35 años. ¿Por qué? Porque la inversión que tiene es significativa y lo que pueden tributarle los alquileres en función justamente a ese poder adquisitivo decaído está muy por debajo de lo que podría significarle una renta normal. Ahora bien, la ley de alquileres que trae esta dificultad y que estos días está en boca de todo el mundo, es una ley que salió exactamente hace un año, por eso ahora está la problemática de la actualización, pero es una ley que ya venía en carpeta de los legisladores prácticamente 2 o 3 años para atrás, con algunas enmiendas no del todo virtuosas, es decir, prácticamente se trató de solucionarle el tema de apuro a esta agrupación de inquilinos que la solicitaba, y creo que esta ley ha dejado algunos efectos que no son deseados por ningún sector, ni por los inquilinos, ni por los propietarios, ni por los operadores del mercado como podemos ser nosotros. Claro. Pero bueno, la tenemos y ahora está en cumplimiento. Paso entonces a tu pregunta inicial. Esta ley prevé que los alquileres que corresponden a viviendas, no en el caso de los alquileres comerciales, locales, galpones y demás, que ahí la ley ha dejado la libertad de contratación de las partes, pero los que tienen que ver con viviendas, departamentos, casas y demás, la actualización se hace una vez al año por un índice combinado entre los salarios del Estado, una canasta de salarios de gremios estatales, y el índice de precios al consumidor. En partes iguales se promedia 50 y 50 entre salarios del Estado y el índice de precios al consumidor, y este índice se aplica para actualizar alquileres cada 12 meses. En este momento puntualmente, julio contra julio, es decir, julio 2020 con julio 2021, el índice está dando 41 y pico. Es decir, los alquileres van a rondar la actualización del 40%. Esta actualización es la que va a surgir justamente de la aplicación que diariamente se va a estar publicando. Por supuesto se va a aplicar de forma mensual, pero se tomará el índice del día que corresponda a actualizar. ¿Cuáles son las dificultades que puede traer? Bueno, este índice surgió de esta nueva ley a petición de la Asociación de Inquilinos Argentina. Si era por la libre contratación anterior, había dificultades también, pero de alguna manera las partes, sobre todo en este interior chico, conseguían ponerse de acuerdo. Probablemente en las ciudades grandes, la capital o alguna ciudad, tenían sus dificultades. Hoy por hoy, esta es la realidad que tenemos, o sea, hay que actualizar ahora los alquileres del año, de los que arrancaron en julio del año pasado, y rondarán un 40% del precio que se venía pagando. Claro.
Bueno, habíamos hablado antes y de esta misma ley de alquileres que decías, tiene varios aspectos que terminan siendo perjudicial para todos. Claro. Y es que hay menos casas que se ponen en alquiler, el propietario prefiere o dejarla cerrada o venderla, los precios son altísimos. Claro, a ver, es verdad lo que estás diciendo, Andrea. ¿Qué ocurre? Primeramente que la ley llevó de 2 años a 3 años el plazo del contrato. Los plazos deben ser ciertos, esto está, digamos, en la base jurídica de cualquier organización social, ¿no es cierto? Uno tiene que tener seguridad jurídica. 2 años había que respetarlo, 3 años hay que respetarlo. Claro. Pero 3 años es demasiado tiempo para un propietario que puede llegar a cambiar la decisión por una decisión de venta en el transcurso, y entonces si tiene la idea de poder vender y ha venido alquilando porque la dificultad en venta se venía dando y existe todavía, al tener 3 años por delante y una renta baja, dice, bueno, la dejo cerrada y si se reactiva el mercado no tengo la dificultad de tenerla ocupada al momento de querer venderla. Eso ya es una retracción en el mercado porque es una propiedad menos. Por otro lado, también, a lo que hablábamos del poder adquisitivo, vos pensás que una casa, vamos a tomar un ejemplo cualquiera, ¿no? Una casa que pueda estar tributando 18, 20 mil pesos de alquiler por mes, una casa tipo acá en el interior, supongamos eso. Los gastos que corresponden a la infraestructura son del propietario y los que tienen que ver con el mantenimiento de lo que se rompe cotidianamente del inquilino. Esto es el sentido común te lo indica. Ahora bien, un propietario que hoy, por ejemplo, se le rompe el termotanque de la propiedad, le lleva 2 alquileres solamente a reemplazar el termotanque. O viene una piedra, como ha pasado hace unos pocos meses, y cubrir la mitad del laminado que se ha roto sale 60 mil pesos, o 50, o 70, y necesita 3, 4 alquileres para recuperarlo. Claro. Esto hace que se desaliente, porque tiene una inversión importante, que cuando mide la renta año contra año, prácticamente no le ha dejado nada, ha cambiado el dinero. Entonces, ante ese desaliento, ahora bien, el inquilino puede pagar más, y es probable que no, o sea, la problemática no es de las partes, cada una de las partes tiene su derecho adquirido, uno a poder tener una vivienda digna en las condiciones en que puede pagarla, y el otro a tener una renta por la inversión que tiene hecha. Claro. Este poder adquisitivo atenta contra todos. Siguiendo el ejemplo del termotanque, hace 10 años atrás, con un mismo alquiler, se podía reemplazar el termotanque y quedaba un sobrante de dinero. Claro. O sea, esto es lo que viene pasando. Entonces, hoy por hoy nos encontramos que, bueno, vamos a ver cómo transita. Si vos me pedís una opinión personal, yo creo que esta ley en algún momento, en el corto plazo, la van a tener que rever los legisladores. De alguna forma tratando de convocar a todas las partes involucradas para conseguir la mejor estructura jurídica que a todos les pueda servir, pero no esta ley sacada un poco de apuro que no ha terminado de resolver y va a traer más inconvenientes, porque ahora cuando empecemos a aplicar los índices va a haber gente que no los va a poder pagar. Eso iba a preguntarte, porque digo, por ley, por contrato, es obligatorio incrementar más de un 40% el precio del alquiler. La familia que hoy está alquilando una casa con ese incremento, que no lo tiene en el sueldo, no va a poder seguir pagando. ¿Qué ocurre en ese caso? Porque digo, estás al límite de incluso una situación legal. Tal cual, tal cual. Por eso, digo, esas dificultades las vamos a ver en la práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a ir resolviendo? Bueno, yo supongo que en los lugares donde todos nos conocemos y de alguna manera los que somos intermediación en el mercado, que ya conocemos a nuestros actores en el trabajo, es decir, tanto sean inquilinos como propietarios, iremos resolviendo por negociación parte por parte, caso por caso. Pero básicamente no es lo que la ley dice. La ley dice que es de aplicación automática lo que está fijado. En aquellos lugares donde realmente la gente no se conoce va a traer dificultades, con lo cual yo creo que esta ley va a tener que ser revisada en un plazo bastante corto. Pero por ahora es una expectativa, es lo que podemos estar vislumbrando nosotros que puede llegar a pasar. Todavía recién arrancó ayer esto. Claro.
Y hablábamos de, digamos, los perjuicios de la ley para el propietario y para el inquilino. ¿En qué parte afecta a ustedes los intermediarios? A ver, a nosotros nos afecta fundamentalmente en que es más dificultoso alquilar y los propietarios no están queriendo, están retirando propiedades del mercado, claro. Por lo tanto, a nosotros también nos quedan menos propiedades en alquiler y aquellos que las dejan, cuando una casa queda digamos, vacía, se termina un contrato, aplican un aumento muy significativo por el riesgo de no saber lo que va a pasar. Claro. Esto hace entonces que tengamos menos propiedades para ofrecer y el precio de inicio generalmente más alto que el que la gente está buscando. Entonces, por eso digo, a ninguno ha dejado satisfecho esta ley. Es como que ha conseguido unificar en contra, digamos, la voluntad de todos los que están operando, ¿no? Nada que nos sorprenda de la forma en que se hacen las leyes, ¿no? Digo, las leyes pensando en quienes legislan. Claro, nada que nos sorprenda. Lo que pasa es que cuando es una ley que es tan abarcativa, porque pensemos que tiene millones y millones de personas amparados por esta ley. Es decir, tanto sea de un lado como de otro. Esto es lo dificultoso, porque cualquier ley que sale, digamos, mal estructurada o mal diseñada, pero que tiene sectores minoritarios de la población, esos sectores pueden también peticionar y tienen el derecho a peticionarlo, pero no es tan abarcativa como esta que rápidamente es un reguero de dificultades. Por eso, porque justamente hay millones de inquilinos en el país y obviamente millones de propietarios también que están alquilando. Así que bueno, iremos viendo, Andrea, que con el transitar de los días cómo se va solucionando esto, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, los que estamos al medio tenemos la obligación de aplicar la ley. Luego, por negociación de partes, iremos buscándole la vuelta en aquellos casos que se vean dificultades, ¿no? Obviamente, a ver, ¿cuál es el sentido común? Un propietario que tiene un inquilino cumplidor y pagador, si tiene que hacer una concesión de precio, la hará, supuestamente, porque no quiere perder a un buen inquilino, y por otro lado sabe que si intenta buscar un inquilino nuevo a quien desconoce, no sabe la calidad que va a tener, y probablemente tenga también dificultades de pago, aquel viejo dicho, nunca pasado de moda, mejor lo malo por conocido que lo bueno por conocer, termina siendo una solución. Claro, pero en otros casos, una parte de la renta. Claro. Pero en otros casos habrá propietarios que también con legítimo derecho dicen, bueno, si yo me atuve a esta ley que es nueva, tengo que cumplir por obligación, que hay un montón de obligaciones también para el propietario, bueno, quiero que mis derechos se respeten. Y va a amparar y habrá que aplicar que el gobierno ha fijado. O sea, se seguirán dando casos en un sentido y en otro, pero lo iremos viendo en la práctica. Como siempre, clarísima la información, preocupante también, y nos deja también esperando que esto se resuelva y se reglamente nuevamente una ley un poco más abarcativa y un poco más contemplativa, ¿no? de todas estas situaciones. Claro. Roberto, muchísimas gracias como siempre. Andrea, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Roberto Mandrino, sumamente didáctico como siempre para entenderlo. Se sancionó una ley que no beneficia a absolutamente nadie. Lo que hace es quitar viviendas del mercado de alquileres, las que quedan carísimas y la gente sigue sin tener el acceso a su vivienda. Recurren al alquiler porque no tienen acceso a la vivienda propia y los alquileres, por esta ley, se tornan impagables.